caminando normalmente como un estudiante corriente de la Universidad Nacional de Colombia, cansado, con sueño, estresado por los tropeles, con niveles de cafeína absurdamente grandes encima para no dormirte mientras el profesor habla, pero con orgullo de estudiar en esta grandiosa universidad, observas millones de objetos a tu alrededor. Incluso cuando te quedas en la casa procesando lo que debías entender en clase, pero que de igual forma no logras entender, sigues viendo una gran cantidad de objetos. Objetos los cuales tienen una naturaleza propia en cada material que compone cada pieza, pero hay una gran cantidad de materiales dentro de esta numerosa cantidad de objetos que son de naturaleza polimérica. ¿Qué es un polímero? Se preguntarán algunos. No se me adelanten, ahorita yo les explico. Volviendo al tema, dentro de la infinidad de materiales poliméricos existentes que observamos a diario, uno de los materiales que los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional suele observar con una alta frecuencia son las resinas fenólicas, que por lo general se observan en piezas que a veces uno creería que son de otros materiales, como los mangos de las ollas, las empuñaduras de las raquetas, e incluso en otros momentos donde el pensamiento y lógica de un estudiante de ingeniería vuelan a un nivel inimaginable, demostrando los conocimientos adquiridos durante toda su vida de generación en generación como meta de muchos. Exactamente, nuestra carrera. Observando la resina fenólica como por ejemplo en componentes aislantes, en placas de circuitos, pastillas de frenos y ablativos para escudos térmicos. Que si me preguntan a mí qué son los ablativos para escudos térmicos, si les soy sincero, no tengo conocimiento del tema, pero sé que están hechos de resina. Ustedes confían en mí. Antes de seguir hablando de la famosísima resina fenólica, les contesto, ¿qué son los polímeros? Bueno, sencillo. Un polímero es una macromolécula que se obtiene en la unión de monómeros, como si fuera una cadena, otorgando propiedades y características únicas a los materiales obtenidos de esta forma. Pero bueno, volviendo a lo importante, ¿qué son las resinas fenólicas? Nos referimos a ella comúnmente como un plástico, pero no, en realidad son mucho más que eso. Es un polímero termoestable compuesto por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, formando una red tridimensional súper rígida. La producción de esta resina es como mezclar dos ingredientes líquidos, el fenol y el formaldehído, que cuando les aplicas calor y presión, se entrelazan creando una estructura molecular fija, como si fuera una telaraña en 3D. Y aquí está la magia de ser termoestable. A diferencia de una botella de plástico que puedes derretir y volver a moldear, la resina fenólica, una vez se cura o endurece, se queda así para siempre. Si la calientas demasiado, antes de derretirse, se carboniza. Ahora, ya que conocemos a la resina fenólica, podemos hablar de cómo se divide la misma. Existen dos tipos de resina fenólica, las no volacas y los resoles. Las resinas fenólicas no volacas tienen exceso de fenol, necesitan un catalizador ácido, necesitan un agente de curado para formar la red tridimensional termoestable. En cambio, los resoles son el negativo de los no volacas. Tienen exceso de formaldehído, requieren un catalizador básico y son resinas líquidas de bajo punto de fusión que curan simplemente con la aplicación de calor, sin necesidad de agentes externos. Ahora, para continuar hablando de la resina fenólica, toquemos un poco el tema de sus propiedades. En la resistencia a la tracción encontramos valores entre los 35 a los 70 megapascales. ¿Qué significa esto? Que aguanta bastante bien que lo intentes estirar antes de romperse. No es igual de resistente como un acero, pero para ser un polímero tiene un buen aguante. En el módulo de elasticidad encontramos entre 2.5 a los 9 gigapascales. Este número es bastante alto y nos dice que el material es increíblemente rígido. Esa rigidez es una de las mejores propiedades que tiene. En la resistencia a la compresión encontramos entre los 140 a los 200 megapascales. Es extremadamente bueno resistiendo fuerzas que intentan aplastarlo. En la dureza Rockwell está en la escala de la E y encontramos valores entre 70 y 95, lo cual sugiere que es un material duro de los que aguantan rayones y el maltrato del día a día sin ningún problema. Ahora, dentro de la industria encontramos tres presentaciones para su venta. La primera es su versión líquida, lista para usarse como un adhesivo en la madera que aguante la lluvia. Sus precios suelen depender mucho del proveedor, aunque suele estar entre los 25,000 pesos a los 80,000 pesos si se compra por mayor o en cantidades personales. La segunda presentación de la resina son los laminados. Esta consiste en tomar
otros materiales, untarlos con resina, apilarlos uno encima del otro y con el uso de una prensa térmica generar un material súper resistente. Su precio, al igual que en el anterior material, depende mucho del proveedor. Haciendo una breve investigación en Mercado Libre, encontré 4 piezas de baquelita de 20 por 30 centímetros de placa fenólica en 125.000 pesos colombianos. Su última presentación es la forma más común. Viene la resina Novolaca en polvo, ya mezclada con su agente de curado y con cargas como acerrín o fibra de vidrio para darle más fuerza. En este caso, los precios fueron obtenidos por Jinhu, una empresa china que ofrece la tonelada de resina fenólica en polvo en $1.750, o sea, alrededor de 6.800.000 en pesos colombianos. Como mencioné al inicio del video, esta resina tiene muchas aplicaciones en las diferentes industrias. En la industria automotriz podemos observar en componentes de frenos, piezas de transmisión, tapas de distribuidor. En el área de construcción se pueden encontrar paneles laminados decorativos, espumas aislantes, adhesivos para madera. En el área de electricidad y electrónica, aisladores, enchufes, interruptores, bases para circuito impresos. Y en otras áreas, ya un poquito más recreativas, encontramos mangos para sartenes, utensilios de cocina e incluso las bolas del billar. Para el reciclaje del material tenemos una pequeña dificultad por su propiedad termoestable, la cual no nos permite derretirlo para volverlo a formar o reciclarlo o reutilizarlo, por lo cual no puede ser reutilizado de esta forma. Sin embargo, la resina fenólica puede funcionar como filler o acompañante luego de haber pasado por un proceso de triturado. También existe otra forma que consiste en elevar la temperatura del material a una temperatura muy alta en un entorno con ausencia de oxígeno, para que éste no se queme y sus enlaces se rompan. Ya para concluir, tenemos que las resinas fenólicas son polímeros termoestables con una larga historia y gran relevancia en la industria actual. Su principal fortaleza radica en su excelente estabilidad térmica, dimensional, su resistencia química y propiedades de aislamiento eléctrico. La clasificación en novolacas y resoles definen también sus métodos de procesamiento y aplicaciones finales. Y a pesar de las diferentes dificultades que se presenten para su reciclaje, existen métodos en desarrollo para mejorar la gestión de sus residuos de manera más sostenible, principalmente a través de su uso como carga o mediante la recuperación química y energética.